en las relaciones de México con España. Sobre esto vamos a hablar con Fausto Pretelín, un analista internacional, un internacionalista. Fausto, muy buenos días, encantado de que estés con nosotros. El gusto es mío, Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero, en términos de definiciones, ¿existe el concepto de pausa en las relaciones internacionales entre países? No, definitivamente que no. No, Raimundo. Quizás puede ser un sinónimo, pero no en términos diplomáticos. Acuérdate que la diplomacia es muy estricta, inclusive en el lenguaje, ¿no? Es muy claro y hay canales, hay códigos claros para poder utilizarlos. Porque, bueno, somos 190 países, 200 países, y por eso hay que unificarnos, por eso existe la diplomacia, porque cada uno estaría hablando en su propio idioma y no nos entenderíamos. Es evidente que ponerle pausa, Raimundo, pues obedece más, ¿no?, a una serie de televisión que la diplomacia. Ahora, el propio presidente dijo que era una declaración más en el contexto político que en el curso o en el campo diplomático. Incluso hace unos minutos platicamos con la corresponsal de Televisa y de Foro TV, Yolanda Fernández, allá en Madrid, y dijo que no había, o sea, nos confirmó que todavía no había ninguna comunicación oficial del gobierno mexicano en ese sentido, que habían platicado, de acuerdo con una agencia de prensa española, los dos cancilleres. No está claro si fue desde ayer o fue hoy, sobre este tema, pidiendo el canciller español explicación sobre lo que quiso decir el presidente de la República. Debe ser un poco complicado para el secretario de Relaciones Exteriores explicar algo de esta naturaleza, porque contradice lo que sucedió la semana pasada al otorgarle ya finalmente el gobierno español el beneplácito a Quirino Ordaz como embajador. ¿Cómo puede explicarse? Tú conoces muy bien la política exterior, tú has estado en relaciones exteriores, conoces la mecánica del pensamiento del servicio exterior. Desde esa perspectiva, ¿cómo se puede explicar una declaración política de esta naturaleza, Fausto? Bueno, mira, Raimundo, simplemente es una agresión más diplomática en contra de España. Si tú recuerdas, Raimundo, en los 2 años y medio, 3 años de gobierno del presidente López Obrador, ha elegido España como principal país a que critica, ¿no? Lo ha lastimado en términos diplomáticos. Por algunas razones, de alguna manera, no se entienden, ¿no? Es decir, uno puede comprender que a lo mejor quiere una carta donde se le pida perdón a los pueblos originarios, pero hay canales diplomáticos para hacerlo. Uno puede designar a alguien como embajador, pero también hay canales diplomáticos primero para pedir beneplácito y para después ya hacerlo público. Si primero se hace público, bueno, caemos lo que con el tema de Panamá, en donde también hubo una agresión diplomática. Me extraña que Panamá no haya llamado a consultas a su embajador. Me extraña que España no haya llamado a consultas al embajador López Dóriga. Es decir, los países han sido demasiado diplomáticos con México porque entienden que el presidente López Obrador no utiliza los propios canales diplomáticos. Entonces tratan de ser simétricos con él. Sin embargo, llega en un momento quizás en donde hay líneas rojas en donde se están rebasando, ¿no? Y en este caso en España, como tú bien mencionaste, es lógico que llegaron a un acuerdo para darle beneplácito a Quirino. Quirino me parece que es una pausa diplomática. Quirino es un priista que no tiene el perfil de diplomático y que obedece exclusivamente a los intereses y a la agenda doméstica del presidente López Obrador. No quiere de alguna forma tener una buena relación con España. Ahora, déjame irme un poco más atrás. ¿Cuál es la relación estratégica de España para México en Europa? Es importante, es la puerta para México de la Unión Europea, España. España, desde que se firmó el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, ha detonado mucho, ha acercado mucho México a Europa. Es el de los principales promotores, porque, bueno, tener 27, 28 países distintos, con distintos idiomas, con diferentes culturas, España sirvió de alguna manera para darle este empujón a nuestro país. Para México es muy importante, es un socio después de Estados Unidos, estratégicamente hablando, en términos de inversión extranjera directa. Para México, para España también es importante México. México se ha convertido en uno de los principales también inversionistas allá en ese país. Desde que entró la crisis 2009, si tú recuerdas, allá en Europa,
México fue un país que estuvo presente en muchas circunstancias. Entonces, desde el punto de vista estratégico es clave, vamos juntos en muchos temas y sobre todo históricamente, bueno, tenemos mucha relación. Fausto, muchísimas gracias por este análisis, como siempre, muy agradecido. Cuídate mucho. Igualmente, Raimundo, buenos días, hasta pronto. Fausto Pretelín, le tenemos una noticia.